Existen una infinidad de hábitos que he intentado desarrollar durante mi vida. Hábitos buenos, desde leer, hacer deporte, llamar más seguido a mis seres queridos o simplemente despertarme más temprano. Pero por alguna razón los fallé muchísimo y me imagino que también te ha pasado. Hasta que me di cuenta que estos hábitos, que si bien son buenos y los necesitamos, pasan casi a un segundo plano cuando encontramos realmente los hábitos que nos van a cambiar la vida. Y es justamente lo que nos plantea Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es el libro que vamos a analizar hoy día y conversar. Y si bien su título nos llama a pensar que son hábitos que nos van a aumentar la productividad, que nos van a ayudar a ser mejores trabajadores, el título no puede estar más alejado de la realidad, en el sentido de que no, los hábitos que nos plantea Stephen son hábitos que están relacionados con nosotros mismos, con nuestros valores, con lo que queremos ser realmente. Y por lo tanto, una vez que los desarrollamos, podemos traer todos los otros hábitos que queremos implantar en nuestra vida. Entonces, en este video vamos a hablar de estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva, por qué son tan importantes y por qué realmente pueden cambiar tu vida. Partamos con esta pequeña historia. Estamos en un terreno vacío donde se está empezando a construir una enorme mansión. Y fuera, en el patio, en el jardín delantero, hay un jardinero que está diligentemente poniendo las semillas en el suelo y echándoles agua. Frente a la puerta de esta mansión en construcción está el arquitecto que ideó todo esto y está en sus manos con un enorme plano donde puede ver terminada su obra. Y está muy feliz porque va a quedar hermosa. Una vez que entramos en el hall de entrada, podemos ver un estante gigante lleno de cajas en la parte superior que dicen frágil y se está tambaleando muchísimo. Pero cuando vemos hacia la derecha podemos ver la mesa en el salón donde hay 2 personas vestidos de ejecutivo, el dueño de la mansión y su futuro comprador, que están estrechando sus manos en señal de acuerdo. Pero al lado de ellos hay un loro verde enorme, que estuvo escuchando toda esta conversación y que está repitiendo ahora todo lo que hablaron durante esa conversación. Vamos a la cocina y nos damos cuenta que en la cocina están todos los trabajadores de la mansión que están construyéndola, trabajando al mismo tiempo para poder lograr la construcción a tiempo. Todos muy de la mano. Pero cuando vemos por la ventana al lado de la cocina, vemos al jardinero, que ahora está en el patio trasero, afilando un hacha. Y esta hacha es para derribar un enorme árbol que está en el patio. Quizás no es el mejor palacio de la memoria que hayas escuchado, pero si tomaste atención, ahora ya sabes los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y en este video vamos a conversar de cada uno de estos pasos de esta historia para que sepas cuáles son estos hábitos y los puedas aplicar en tu vida. Stephen Covey fue un profesor, fue también un escritor, pero lo más importante es que fue un consultor organizacional. Y basó su vida justamente en encontrar un liderazgo o un tipo de liderazgo basado en principios y valores. Y en su libro nos plantea 2 caminos. Uno relacionado con valores, lo que te comentaba, los valores intrínsecos de cada uno, el amor, la bondad, la buena moral, lo bueno, ¿no? Y el otro camino de la personalidad, que es cómo nosotros nos planteamos frente al resto para obtener resultados. Quizá un poco más falsa, quizá buscando cómo caerle en gracia al resto. Y estos 2 caminos, claramente, él se basa en su libro en el primero, en los valores intrínsecos de cada uno. En las casi 400 páginas que tiene su libro, Stephen lo que nos trata de transmitir más que ser efectivos es justamente que entendamos que estos hábitos que nos plantea están relacionados absolutamente con nuestros valores y con lo que somos como personas. Más que hábitos, es un libro de moral, de cómo poder actuar en la vida, de los principios que tenemos que tener en la vida para ser mejores personas. Y cómo esto nos puede llevar a transformarnos nosotros mismos, a crecer y tener mejores herramientas para poder aplicar en nuestra vida. Entonces sí, es un libro interesantísimo con un trasfondo especial en el cual nos señala que todo lo que somos por dentro, nuestros valores, finalmente definen nuestro comportamiento y lo que vamos a llegar a ser. Si bien le quitaría quizás 150 páginas del libro aproximadamente, en cierto punto Stephen se vuelve bastante repetitivo, pero sin lugar a dudas es un libro que te va a cambiar la vida si lo intentas leer, o al menos a través de este video puedes aprender muchísimo. Entonces el principio es simple: para cambiar y para poder adquirir un hábito,
lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos por dentro. Derrumbar esas barreras mentales que tenemos acerca de lo que podemos o no hacer y cambiar, tomar decisiones y empezar esos hábitos que tanto queremos. Entonces partamos por este palacio de la memoria a través de nuestro jardinero que diligentemente estaba poniendo todas las semillas en el jardín y echándoles agua. Y esto representa el primer hábito que Stephen nos habla en su libro, que es que tenemos que ser proactivos. Este es el primero de los hábitos justamente porque es uno de los principales, los más importantes, y creo que el que más te va a resonar cuando lo escuches. Y es que al ser proactivo tomamos la responsabilidad de nuestros actos. Realmente nos damos cuenta que el que tiene que cambiar somos nosotros y no el resto. Y dejamos de endilgarle o echarle de la culpa al resto de las cosas que tenemos que hacer nosotros. En base a eso pasamos realmente a la acción, tomamos decisiones y cumplimos con nuestras palabras. Empezamos a cambiar las cosas que realmente no nos gustan. Partimos desde pequeños echándole la culpa a nuestros padres porque quizá no nos dieron las herramientas suficientes para poder hacer algo en particular. Quizá también decimos que en el colegio nuestro profesor nos tenía mala, no nos quería y por lo tanto por eso nos ponía malas calificaciones. Y en el trabajo traspasamos toda esta culpa al resto, a un colega que quizá tiene conflicto contigo o quizá al mismo jefe, ¿no? Que no te tiene tampoco estima y por lo tanto te pone las tareas más difíciles y complicadas. Una frase excepcional que quiero que te lleves, una idea principal, es que la proactividad y tus sueños están detrás de la queja. Una vez que tomes las responsabilidades y tomes acción ahora de lo que quieres hacer, vas a ser exitoso y exitosa en la vida. Es inevitable que lo puedas hacer porque realmente vas a trabajar en lo que está realmente en tu zona de influencia, lo que realmente puedes hacer. Entonces la principal acción que tenemos que realizar acá es comprometernos con nosotros mismos a que vamos a cambiar. Y para eso tenemos que tomar acción, tomar decisiones. ¿Qué es lo que queremos cambiar y qué no? Y eso lo podemos llevar a cabo a través de lo que hablamos bastante en este canal, que es la planificación. Debes planificar tus metas tanto a corto como a largo plazo y responsabilizarte por ellas. Empezar a hacer el cambio desde adentro hacia afuera. El segundo hábito que nos plantea Stephen está relacionado con nuestro palacio de la memoria en el arquitecto. El arquitecto que tenía en sus manos un plano en el cual podía ver su obra terminada, su mansión terminada. Y es justamente el nombre de este segundo hábito, que es empieza con el final en mente. Este segundo hábito está centrado en algo crucial como seres humanos, que es que tarde o temprano nos vamos a morir. Y por lo tanto tenemos que setear nuestros objetivos de vida, tenemos que establecer qué es lo que queremos lograr y con qué futuro quedaríamos conformes a la hora de nuestra muerte. Y es algo mucho más profundo, de hecho por eso te digo que este libro no tiene mucho que ver con productividad en sí, con respecto a la parte profesional, sino a principios y valores de nuestra vida personal. ¿Qué es lo que quieres realmente lograr en tu vida y cómo podemos llegar a ese objetivo? Idea lo que quieres en la vida y eso te va a dar una idea y también obviamente la disciplina para poder alcanzarlo. Normalmente en la vida vamos como en un río, sin destino, sin un rumbo fijo y simplemente nos dejamos llevar por la marea. Y Stephen lo muestra claramente en un ejemplo en su libro que habla sobre un grupo de personas que están perdidos en la selva y todos dicen dónde hay que ir. Todos tienen una idea más o menos de que el camino es por aquí o por allá. Pero solamente una persona es capaz de escalar, planificar, escalar hasta la copa más alta de un árbol y poder ver todo el firmamento. Y ahí tomar una decisión y decir, efectivamente, nuestro rumbo es para allá. El grupo que se quedó abajo es las personas que gerencian, ¿no? Que toman las ideas de este líder y lo llevan a cabo. Pero esa persona es la que tiene en su mente el objetivo final donde quiere llegar, las cosas claras. Y un trucazo que nos da Stephen en su libro es que tenemos que definir roles claros. ¿Y a qué se refiere con esto? A que tenemos que establecer una idea de lo que queremos ser, de lo que queremos ser al final de nuestras vidas o en el tiempo que nos vamos a establecer. Por ejemplo, quiero ser un lector, quiero ser un deportista, quiero ser un buen padre, un buen hijo. A ese nivel de profundidad. Y una vez que definimos nuestro rol, podemos definir los hábitos pequeños que nos van a llevar a ese objetivo final. Un claro ejemplo es cuando queremos dejar de fumar, por ejemplo. Nos seteamos expectativas, decimos que vamos a dejar de fumar y luego pasa un tiempo y caemos nuevamente al vicio. ¿Y por qué? Porque no tenemos establecido el rol que queremos en nuestra vida. ¿Por qué queremos dejar de fumar? Quizá porque queremos tener una vida más balanceada, vivir más, estar más con nuestras familias. Por lo tanto, el rol que queremos jugar acá es de no ser un fumador.
es mucho más profundo, y cuando tienes eso en tu mente puedes lograr finalmente tener hábitos que te lleven a dejar de fumar. Entonces estos roles lo que buscan es darte dirección, motivación y un camino claro al cual quieres llegar. De tal forma que en los momentos de flaqueza, que son muchísimos en la vida, podamos encontrar la motivación en el porqué, en estos roles finalmente, y no en el hábito mismo. El hábito es una herramienta para alcanzar ese fin último. Si quieres profundizar en este segundo hábito que nos plantea Stephen, te dejo un video en la descripción en el cual hablamos acerca de la técnica del porqué, que te va a ayudar a entender un poco por qué quieres tener estos hábitos en la vida, estos roles en la vida. El tercer hábito que nos muestra Stephen en el libro es que tienes que poner las cosas importantes primero. Y esto se representa en nuestro Palacio de la Memoria a través del estante, de este estante que se está tambaleando, lleno de cosas frágiles en la parte superior. Y estas cosas frágiles representan las cosas realmente importantes en tu vida, que le dan un cimiento al resto. Y que si no están, se puede caer y derrumbar todo. Y una frase célebre acá de Goethe es que las cosas importantes no pueden quedar a merced de las cosas menos relevantes. ¿Cuántas veces nos hemos dicho esto? Lo que realmente me importa en la vida son mi familia, mis hijos, mis padres, mi pareja, yo mismo, ¿no? Desarrollarme a mí mismo, aprender, crecer, pero nos pasamos todo el día trabajando, haciendo parecer que lo único que nos importa finalmente es el dinero. Obviamente depende de la realidad de cada persona. Quizá tienes que trabajar y esforzarte muchísimo para poder llevar el pan a casa, ¿no? Para poder hacer felices a estas personas que realmente quieres, las cosas que son importantes. Pero lo que hago con esto es invitarte a doble pensar un poco si realmente tiene que ser así o quizá podríamos cambiar algo. ¿Cuántas veces quizá nos quedamos trabajando a deshoras, horas extras simplemente para poder congraciarnos con nuestro jefe o con nuestros colegas? Y dejando de lado las cosas que decimos que son las más importantes. Este es un ejemplo extremo, obviamente, pero piénsalo, quizá es necesario trabajar tanto, quizá podrías darle más tiempo a tu familia, a tus hijos, ser mejor padre, mejor hijo, lo que estábamos hablando de los roles. Este es el punto que establece Stephen, que pensemos cuáles son las cosas que realmente nos mueven en la vida. ¿Qué no estamos haciendo actualmente que realmente puede hacer el cambio en nuestro futuro? Y para esto, Stephen nos habla acerca de una herramienta excepcional que es la matriz de Eisenhower, que ya tienes un video en el canal donde hablamos en profundidad de esta, así que también te lo dejo en la descripción para que puedas ir a verlo después de este video. Entonces lo que nos habla esta matriz de priorización es que las cosas realmente importantes no las podemos dejar a merced de las otras. Por lo tanto, las cosas importantes y que nos van a llevar realmente a lograr nuestros objetivos, las tienes que planificar y tienes que priorizarlas en tu día a día. No puedes ser reactivo, tienes que ser proactivo y dejar todo establecido para ir avanzando poco a poco. El libro está plagado de buenos consejos, pero el hábito número 4 creo que es algo que no hacemos comúnmente y que realmente es extraordinario, que te puede abrir mucho la mente y que está representado en nuestra historia a través de este contrato entre el dueño de esta mansión y del futuro comprador, que es el ganar-ganar. Poder llegar a un consenso en que cualquier relación interpersonal que tengamos sea en beneficio mutuo, tanto de la persona que está enfrente tuyo como de ti mismo. Si no podemos llegar a un consenso, si no podemos generar un trato que ayude a ambas partes, no es un buen trato, no es algo que debamos seguir. Tenemos que buscar la forma de que haya un ganar-ganar para todos, que todos ganen de esta relación, de este acuerdo, de este negocio. Siempre piensa en cómo el otro también está siendo afectado por tus decisiones. Y esto obviamente parece más relacionado con negocios, pero está muy vinculado a la vida misma. ¿Cuántas veces nos privilegiamos a nosotros mismos por sobre el otro? De una manera egoísta quizá, o al revés. Nos dejamos quizá pisotear un poco por decisiones de otras personas porque queremos darle en el gusto, pero no. Stephen nos plantea que dependiendo de las situaciones, siempre podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. Hay un punto extraordinario que nos invita a realizar Stephen en este hábito y es que hagamos pequeños depósitos de confianza. Y a esto se refiere que en cualquier relación interpersonal que tengamos, entreguemos la confianza al otro para que también pueda confiar en nosotros, escuchemos atentamente las preocupaciones que tienen las otras personas, entendamos su punto de vista e intentamos entender también cómo se va a ver beneficiada la otra persona. Si realizamos una promesa, mantengamos esa promesa para poder generar pequeños depósitos.
De esa forma, la otra persona va a confiar enormemente en nosotros y así podemos ir generando mejores relaciones interpersonales. Otro punto relevante del hábito número 4 es la mentalidad de abundancia. Generalmente actuamos egoístamente, pensamos que no alcanza para todos y tratamos de acaparar, tratamos de engañar quizá muchas veces al otro para nosotros obtener más. Y el cambio de mentalidad acá es simple. La riqueza, tanto personal y monetaria y de vida, alcanza para todos. La vida es extremadamente rica y por lo tanto todos podemos vernos beneficiados de la misma forma. Así que enseña, ayuda, haz que los otros ganen contigo y tú también vas a ganar. Si te han gustado estos 4 hábitos hasta el momento, te invito a suscribirte, obviamente activar la campanita para que YouTube te avise acerca de mis videos y a compartirlo con otras personas que creas que también les va a servir para mejorar sus hábitos y lo que somos como personas en conjunto. Y al fin llegamos a nuestro loro gigante de 2 metros, verde, que estaba escuchando la conversación en el salón y que representa el hábito número 5 que nos plantea Stephen, que es busca entender primero y luego ser escuchado. Al igual que nuestro loro verde, que estaba escuchando la conversación activamente y luego empezó a repetir todo, así tenemos que ser nosotros con nuestras relaciones interpersonales. Busca escuchar a la gente realmente de una manera activa, entendiendo, poniéndote en los zapatos de estas personas para luego poder tú establecer tus ideas. Si quieres realmente influenciar a otras personas, tienes que escucharlos primero, ponerte en sus zapatos. De esa forma, la gente alrededor tuyo va a tener la confianza de acercarte a ti y plantear las ideas. Te van a ver realmente como una persona que puede ser un líder en sus vidas. Lo que hacemos generalmente en una conversación cuando estamos con alguien más es esperar ansiosamente que esta persona termine o incluso la interrumpimos antes con tal de dar nuestro punto de vista inmediatamente después. Porque lo que queremos hacer es ser escuchados. Entonces esto lo puedes utilizar a tu favor, ¿no? Para escuchar al resto, para ponerte nuevamente en sus zapatos y de esa forma ganar confianza del resto. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Stephen nos comenta que repitiendo lo que la otra persona te está diciendo, refraseando las palabras que esta persona te dice para entender desde otro punto de vista, para ver realmente si pudiste entender lo que la persona te plantea o el problema que esta persona te plantea y finalmente sentir. Realmente, como te digo, ponerte en los zapatos de la otra persona. El objetivo de ayudar al resto mediante la escucha es que ellos puedan encontrar solos las soluciones a sus problemas. Simplemente a veces hay que escucharlos y de esta manera ellos van a encontrar la solución de sus problemas mediante tu escucha activa y tú vas a ganar pequeños depósitos de confianza también con el resto. Y avanzando en este viaje que nos propone Stephen del desarrollo personal, pasamos primero por los 3 primeros hábitos que están mucho más ligados al desarrollo de nosotros mismos, desde adentro hacia afuera, nuestro desarrollo personal. Y luego el 4º y el 5º hábito están mucho más centrados en el liderazgo interpersonal, cómo trabajamos con el resto de personas, cómo desarrollamos al resto de personas. Y recordarás que en nuestra cocina del Palacio de la Memoria estaban todos los obreros trabajando al unísono. Y esto equivale al 6º hábito que nos plantea Stephen, que es la sinergia, o más bien dicho, la cooperación creativa. O sea que una vez que ya desarrollamos nuestra parte personal, desarrollamos al resto, podemos crear nuevas soluciones en conjunto. Entre más auténtico, auténtica, genuino, genuina y abierto seamos con el resto, más confianza vamos a desarrollar con ellos y vamos a poder trabajar en distintos puntos de vista en conjunto y podemos desarrollar mejores soluciones realmente. Este hábito sería como la unificación de todos los hábitos anteriores. Cuando ya desarrollamos ambas partes, tanto personal como grupal, vamos a poder desarrollar mejores ideas, mejores soluciones, porque todos estamos pensando al mismo tiempo en el ganar-ganar. La gente altamente efectiva tiene la capacidad de ver sus propias falencias, lo que le falta, ver con humildad lo que puede mejorar y a su vez puede ver la riqueza en los comentarios y las ideas de las otras personas. De esa forma podemos juntar ambas ideas y desarrollar una idea completamente distinta que es mejor incluso que ambas ideas por separado. Esto es la sumatoria del ganar-ganar, de escuchar bien al otro y ser proactivo y humilde. Siempre en toda discusión, en todo proyecto, en todo desarrollo en la vida existe otro punto de vista. No está solamente el tuyo, no está solamente el de la otra persona. Podemos trabajar en conjunto para encontrar una mejor solución a cualquier cosa que se nos plantee.
Esto es la sinergia. Los 6 hábitos anteriores quizás son los hábitos que están más relacionados con el desarrollo personal nuestro y de otros. Y el séptimo hábito que nos plantea Stephen es literalmente nuestro jardinero afilando la sierra en el patio para cortar este roble gigante que estaba, ¿no? Y es justamente el séptimo hábito, afilar la sierra. Si bien todos los hábitos anteriores son importantísimos y realmente espero que estés entendiendo que marcan la diferencia, que realmente te pueden llevar al siguiente nivel como una persona altamente eficaz, el séptimo hábito es algo que no hacemos. Literalmente no hacemos y dejamos de hacer desde que salimos del colegio o la universidad. Y es dejar de aprender. La gente altamente efectiva invierte en su desarrollo. Está constantemente aprendiendo nuevas habilidades y creciendo. Y para eso, entonces, Stephen nos plantea que debemos desarrollar algunas áreas de nuestra vida y si las mantenemos en el tiempo, vamos a poder crecer continuamente. Entonces nos plantea Stephen que tenemos que desarrollar 4 áreas principales: la física, la mental, la espiritual y la social. En la parte física, crucial, comer bien, descansar bien, hacer ejercicio, desarrollar nuestro cuerpo para estar preparados para el día a día. El área mental, mucho más objetiva que la anterior, estudia, planea, lee más libros, aprende nuevas habilidades, desarrolla obviamente tu cerebro y crece también en ese aspecto. La parte espiritual, mucho más subjetiva que el resto de las 4 y estamos mucho más centrados quizá en la autoconciencia, en entendernos, en encontrar nuestro foco. Y esto se puede hacer diariamente a través de la meditación, que te invito también a desarrollarla. Y finalmente la parte social, obviamente vivir en armonía con el resto, que si obviamente desarrollas los hábitos que hablábamos hoy día, lo vas a poder mejorar día a día, pero también pensar en cómo ayudar al resto. Cuando ayudas al resto también puedes crecer tú personalmente y sentirte más cómodo y tranquilo con lo que has hecho con tu vida. Ayuda a otros y vas a crecer tú también. Tal como dice el nombre del hábito, afilar la sierra, la idea es que de a poco vayamos puliendo nuestras habilidades y creciendo como personas, afilando de a poco esa sierra, afilando tus propias capacidades. Espero que quede claro que con estos 7 hábitos que nos plantea Stephen vamos a lograr un desarrollo personal muchísimo mejor. Vamos a realmente marcar la diferencia. Quizá cuando empezaste el video pensaste que esto era mucho más temas relacionados con la parte profesional, pero de a poco podemos ir viendo que lo que tenemos que hacer es ir creciendo personalmente nosotros. Y en base a eso vamos a ser eficaces y mejores personas y profesionales. Eso va a marcar la diferencia más que cualquier hábito pequeño que te puedas plantear. Cambia estos 7 hábitos y vas a ser una mejor persona y un mejor profesional sí o sí. Pasarás de la queja a la acción y realmente te vas a convertir en una persona proactiva que trabaja por lo que quiere. Conocer cuáles son los hábitos que tienes que realizar es solamente el primer paso, pero lo importante es poder mantener estos hábitos y saber cómo crearlos. Por lo tanto, te dejo acá un video de un autor con el mismo nombre, Stephen Gies, que nos habla acerca de cómo crear hábitos desde cero y por qué es tan difícil mantenerlo en el tiempo.